Bienvenidos al Proyecto Integral de Cultura del Recinto, Presencias. Quiero ser muy breve, darle la bienvenida y agradecer al gran artista nacional puertorriqueño Antonio Martorell por haberle aceptado la invitación desde el primer momento, inmediatamente, como siempre hace con el colegio. Me dijo que sí. Hace como 5 meses, mirando el calendario, noté que este jueves coincidía con 5 días antes de las elecciones generales de Puerto Rico y me parecía oportuno que el motivo del evento a seleccionar en Presencia fuera el tema de las elecciones. Y no sé por qué, pensé en Toño Martorell. Yo sé por qué. Con el permiso, invitado. Entonces, lo invité rápido y le dije, Toño, me gustaría que viniera y que tú hagas lo que tú quieras. Sobre todo Puerto Rico, dentro de todas las confusiones coloniales, siempre se agradece la luz de donde venga. Y Toño es una persona que se ha ganado el derecho propio de decir lo que le dé la gana. Y me parece maravilloso que tengamos esta audiencia de jóvenes escuchando la luz de las palabras de la apreciación del maestro Antonio Martorell. Así que vamos a recibir, por favor, se los pido de favor, un grandísimo aplauso a Toño Martorell. Gracias, José, por brindarme la oportunidad de regresar a este recinto que queremos tanto. Y voy a decir por qué es que lo quiero. Porque cada vez que yo vengo aquí a dar un taller, y siempre hay razones de taller, yo creo que esta es la primera vez que vengo a hablar y no a trabajar. Porque a mí lo que me gusta es ensuciarme las manos. Y que otros se ensucien conmigo también. Noto enseguida, y son el cuerpo de estudiantes que yo prefiero en toda la isla, porque tienen una combinación de la disciplina que viene de la ciencia y las matemáticas, combinadas con un deseo extraordinario de manifestarse en las humanidades, en crear, en hacer algo trascendente y también entretenido, en gozar trabajando. Y eso siempre se ha manifestado aquí y yo lo agradezco porque pues yo soy hijo del deseo y del placer. Así que voy a compartir con ustedes algunas ideas en torno a este quehacer electoral, quehacer debo decir, tanto el qué hacer como el qué hacer, porque la pregunta está siempre implícita en estos testimonios. Así es que, por favor. Gracias, maestro. El brevísimo video de 15 segundos acompañado por los acordes de la pequeña serenata nocturna de Mozart, que suelo escuchar para tranquilizarme, cosa harto necesaria en estos tiempos de amenaza disfrazada de promesa. Se origina en un cartel serigráfico que diseñé hace casi medio siglo en el taller Alacrán en Santurce. Un par de meses atrás lo rescaté del olvido al mirarlo después de tanto tiempo y comprobar que no es cierto que el arte tenga la virtud de la profecía, sino que la historia de nuestro incipiente y nonato país no avanza, a pesar del tan cacareado progreso que amplifican las bocinas de nuestros enronquecidos políticos de turno. No importa el color con que se vistan. Y aquí estoy yo haciendo las barajas Alacrán del 1968
donde me dediqué a darme gusto con las figuras políticas del momento, comenzando por Lyndon Johnson, Muñoz, el triunvirato que entonces dirigía el PIB, entonces Luis Ferrer, también Juan Mari Brás, Roberto Sánchez Vilella, Yanés Ramos, Jaime Benítez, César Andreu Iglesias, que estamos celebrando su centenario, Doña Cela, y llegamos a estos carteles de Betances, y en el medio de aquella temporada turbulenta y rápida con la guerra de Vietnam, el arauticida en los campos universitarios, y un crucigama que hice, no crucigrama, sino crucigama con la cruz gamada nazi, y el eterno grito, el grito en el tiempo de Ramón Emeterio Betances. Y llegamos al estatus, y esa bandera para el estatus que hice en el año 68, la volví a retomar en la calle Serra, en el lugar que ocupaba el taller Alacrán, que ahora es un lote vacío, con un mural hecho con desperdicio, con latas de cervezas y gaseosas, pintadas, recortadas y grapadas a plástico, creando el perfil de la ciudad con las letras, ¿verdad?, que parece mentira, han pasado medio siglo y estamos todavía cuestionándonos el estatus. Porque fue en el año 68 del siglo pasado, cuando muchos de ustedes no habían nacido y quizás tampoco sus padres. Eran tiempos difíciles de persecución política, encarcelamientos y atropellos no tan diferentes a los presentes y a los que se avecinan. Ya había participado del movimiento de huelga electoral motivado por una histórica desconfianza en los procesos pseudo-democráticos de elecciones amañadas, parte de un sistema colonial asimilista que desgastaba cada vez más la opción independentista en las urnas. La industria publicitaria y los cuantiosos dineros requeridos para pagarla determinaban y determinan en gran medida el resultado de la contienda, desestimando la disidencia, debilitando candidaturas independientes y sobre todo independentistas. La visión escatológica del voto, el asociar, ¿no?, palabra siempre sospechosa en una isla proclamada como Estado libre asociado. Repito, el asociar el voto con B de vaca, con el voto con B de burro, esta pronunciación boricua que revela sentidos enmascarados en la lengua escrita y revelados en la lengua oral. Votar y votar. Depositar el voto y votar el excremento, el desecho, lo que no sirve ni aporta. Me animó a recrear esta imagen, esta vez en movimiento. Música, maestro. Animar de modo literal el depósito de la voluntad, de elegir, evidenciando el destino de una ilusión, su disolución en las aguas negras de un colonialismo empantanado. Para las elecciones del 2012, el rompecabezas electoral me sugirió un bestiario político puertorriqueño. Con todo el respeto debido a los animales, propuse que jugáramos con las bestias políticas cual ellos juegan con nosotros, aunque sin las desastrosas consecuencias que estamos pagando y seguiremos pagando elecciones tras elecciones. Me mantuve fiel a este credo antieleccionario hasta hace menos de un año,
cuando aparecieron en nuestro horizonte norte las siglas mayúsculas engendradas con cruel ironía en Washington, iluminadas con los colores de un humor tan perverso como el brillo artificial de la manzana envenenada de la versión Disney de Blancanieves, portada ahora por los 7 enanitos de promesa. Disque resolver nuestros problemas, aliviar todos los males, desde la deuda hasta el Zika, la corrupción, los apagones, la emigración masiva y la criminalidad. Sí, ahí está otra junta, ¿verdad?, con la cual hay un parentesco, la Junta Militar Argentina de aquellos años terribles de la Guerra Sucia. Entonces, esperanzado, no por la promesa, que esa nadie se la cree, aunque muchos la aceptan como mal necesario, sino por el afán de afirmar mi vocación independentista, con un intento desesperado de reforzar nuestra menguante presencia en las urnas electorales. A mis 77 años cumplidos, rompí mi propia promesa de no votar y acudí presuroso a la Comisión Estatal de Elecciones. Esa que nos costó $200 millones este cuatrenio, según datos proporcionados por la misma comisión, para que evidencie su precario funcionamiento durante una brevísima temporada. Intenté armarme de mi primera y, me sospecho, última tarjeta electoral. Tras una brevísima espera, pues había más empleados desocupados que electores entusiastas por ejercer su sagrado derecho al voto, me tomaron los datos, una fotografía con lentes y sin sombrero. Después de lo cual me regresé ufano, orgulloso portador de mi carné, autorizándome a bailar en el carnaval electoral del cuatrenio. Estaba más que dispuesto a rajar la papeleta de un extremo a otro bajo la insignia del PIB, Partido Independentista Puertorriqueño, el único con la plataforma ideológica con la cual me identifico y al que he contribuido de diversos modos, con la excepción del voto, hasta ese ilusionado momento. Aquí están varios de los carteles que he hecho bajo ese ideario. Me duró poco el entusiasmo. Recibí una llamada al día siguiente de la comisión indicándome que tenía que regresar, pues la computadora había cometido un error al registrar el número que establecería mi identidad electoral. Retorné presuroso, todavía con brillo en los ojos, después de haber mostrado orgulloso, pobre de mí, mi tarjeta amarilla a vecinos y amigos que se asombraron de mi tardía conversión a la religión electoral. He tenido tiempo suficiente para contemplar mi plastificada tarjeta electoral. Reposa apretada en la billetera, entre mi tarjeta del plan de salud universitario, la de conductor y mis abusadas tarjetas de crédito. Permanece virgen y mártir, esperando el momento que nunca llegará, ya que después de reflexionar largo y tendido, he decidido no faltarle al mandamiento autoimpuesto, el 11º mandamiento, que recuerda a los fundamentalismos de viejo y nuevo cuño que asolan nuestro planeta. Porque después de mesar los escasos cabellos que me quedan, de retorcerme los pelos de la barba,
de escuchar el crujir de dientes empastados, coronados, pero todavía masticantes, he decidido ni usarla ni abusarla. Y para evitarme arrepentirme y pecar usándola en el futuro, la voy a picar en cantitos frente a ustedes. Con su permiso y mi placer. Es dura. O la tijera está agotada. Pero se compensa con las ganas. Voy a hacer un collage con estos pedacitos. Qué pena cortar mi propia efigie, pero no importa. Ahí está. Que no se pierdan, porque las voy a usar para lo que sirvan. Ay, Señor, se preguntarán ustedes y con razón, ¿y por qué? Quizás una mirada al pasado remoto y cercano nos ayude tanto a ustedes como a mí para encontrar la contestación a esta reiterada pregunta, ¿y por qué? La opción descolonizadora de votar por la independencia ha declinado desgraciadamente en las elecciones recientes. Lejos están los tiempos en que la independencia ostentaba la segunda posición en las urnas. Pueden aducirse sobradas razones y sin razones para ello. La persecución inclemente, y aquí tenemos muestra de ello, don Pedro Albizu Campos, Juan Antonio Correger, don Gilberto Concepción de Gracia, Rubén Berríos, Filiberto Ojeda Ríos, Oscar López Rivera, y esta paz que está siempre amenazada, hasta en ocasiones, casi siempre, no existir. Porque en algún punto del planeta, incluyendo aquí en Puerto Rico, no hay paz. Esa persecución inclemente, incluyendo encarcelamiento, tortura, exilio y asesinato de sus proponentes, es la más obvia. El asimilismo creciente hasta llegar a ser mayoritario, hijo del estadolibrismo, disfraz transparente de la colonia que ahora ha caído al piso de un triple manotazo federal, asestado por el aparato ejecutivo, legislativo y judicial de los Estados Unidos, se muestra vociferante clamando una anexión que, no obstante ser ilusa, gana adeptos aquí, aunque es rechazada en el norte tanto por los boricuas allá como por los estadounidenses. El ELA, muerto, pero insepulto, para tratar de mantenerse en el no poder, corteja tanto a los simpatizantes de la estadidad como de la independencia y arrincona a los soberanistas en su seno que pretenden sin éxito tener la soga, la cabra y el palo para amarrarla. Una libre asociación con ciudadanía, voto presidencial y pasaporte a la gloria. Un milagro en el cual ni ellos mismos creen. Para culminar nuestra desgracia, la junta mental de promesa llega con plenos poderes de poner y quitar, enmendar, legislar, en fin, una dictadura militar sin portar uniforme, pero con las armas enfundadas y cargadas con decretos que anulan leyes y votos que pagará nuestro quebrado gobierno con millones de dólares que no posee y que exprimirán del pueblo empobrecido que somos nosotros, eliminando empleos y pensiones. Hay que nuevamente preguntarse, ¿y por qué?
¿Por qué gastar 200 millones de dólares en elecciones que no determinan más que deseos destinados a ser sometidos al deseo mayor y ajeno a la conveniencia del amo extranjero? Si hasta ahora y por décadas las elecciones han estado sujetas al poder superior por colonial, ahora que la máscara del ELA ya no pretende esconder el rostro imperial, ¿para qué votar el voto? Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Se preguntarán ustedes y yo también. Aprendamos de la historia, inclusive de la propia, que por tenerla tan cerca ignoramos o nos la han ocultado, que es lo mismo. El voto no es el único instrumento para la creación, preservación y crecimiento de la democracia y de superar el Estado colonial. Además de la más antigua y socorrida por necesidad, jamás por capricho o gusto, de la fuerza de las armas, garantizada por la Carta de Derechos de las Naciones Unidas y con una ilustre historia que incluye la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el mismo país que nos sometió a nosotros en invasión armada y que nos ha legado una larga lista de héroes y mártires. Es la desobediencia civil y la acción ciudadana las que han probado la mayor efectividad en nuestro suelo. La lucha por sacar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Culebra y de Vieques, la defensa de nuestras costas, la paralización del infausto gasoducto, el supertubo y las minas de cobre, las gestiones comunitarias como Casa Pueblo en Adjunta, iniciativa comunitaria con el doctor José Vargas Vidó, el fideicomiso del Caño Martín Peña, el establecimiento tanto del corredor ecológico del noreste como del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico, el Frente Unido en contra de la fumigación, la acción del Colegio de Químicos de Puerto Rico, del grupo de ambientalistas y salubristas en contra de la CEMEX en Ponce, de Acción Comunitaria Ponceña por un Ambiente Sano, del Comité Ambiental del Colegio de Médicos Cirujanos, de los estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, la lucha contra el depósito de cenizas en Peñuelas, el Frente contra la Incineradora de Arecibo y el campamento contra la Junta frente al Tribunal Federal, entre otras, demuestran una voluntad coordinada del pueblo en defensa de la integridad de nuestros recursos naturales. Otro tanto puede hacerse frente a la promesa que desciende sobre nosotros como una maldición. Ahora bien, no hay que desestimar modos de afirmación nacional y superación de males que tienen larga y exitosa historia entre nosotros. Me refiero a los logros en las artes, ciencias y el deporte, sin ignorar el renaciente empresarismo nacional que en batalla desigual frente a las leyes de cabotaje, los beneficios a empresas foráneas que exportan sus ganancias y sangran nuestro capital, los impuestos leoninos y la corrupción rampante, prometen cumplir lo que la Junta amenaza. Toda autogestión es un ensayo de independencia. Cada medalla olímpica es muestra de equidad en el concierto de naciones. La música nuestra sigue siendo la primera y más efectiva embajada que cruza fronteras políticas, culturales y lingüísticas. Todas las artes en el país y su diáspora se encuentran en su mayor y mejor crecimiento
ostentando una cantidad, calidad y diversidad nunca antes experimentada, a pesar de las condiciones políticas, económicas y sociales más adversas. Y nuestros pioneros científicos hablan un lenguaje no por nacional menos universal. La creación en este recinto de Mayagüez, aquí mismo, del puertorriqueño, que aún aguarda los recursos económicos necesarios para su realización por el beneficio del país, es evidencia de lo que podemos gestar. El retorno a la tierra de muchos de nuestros jóvenes y los no tan jóvenes puede y debe salvarnos de una suicida dependencia alimentaria de ultramar. Los caminos de la independencia son muchos y diversos. No hay que desestimar ninguno. Y por favor, no malinterpreten mi 11º mandamiento. Es tan solo mandamiento para mí. Yo los necesito, los mandamientos, pero solo los autoimpuestos, porque soy muy travieso y me da por hacer cosas que dicen que no se deben. Reconozco y respeto todos los caminos libertarios, inclusive los electorales, que escojo libremente no transitar. Pero que quede claro, me siento en la obligación moral de ofrecer alternativas imaginativas, no reglamentadas ni partidistas. Si vivimos una trágica práctica de gobierno bipartidista copiada en directo del imperio incumbente, si optamos en las urnas cada 4 años por el que consideramos menos malo, y aquí uso una gráfica harto elocuente del compañero artista Carlos Andrés Ibarra, si jugamos hasta el delirio el quita y pon, si entre el rojo y el azul en su sobreimposición cada vez más frecuente, nuestro violado paisaje es más violeta que verde, si escuchamos y damos crédito a promesas jamás cumplidas de legisladores que recibieron y desobedecieron el mandato electoral, como la unicameralidad, que ya nadie se acuerda de ella, el legislador a tiempo completo, la reducción en el costo del agua, la electricidad y tantos otros cantos de sirena, entonces basta ya de amolar los cuchillos con los que nos han de cortar el cuello. Hay opciones y las estamos creando al margen de políticos y partidos, sin dormidos funcionarios electorales, ni corruptas legislaturas, ni dinásticas alcaldías. La independencia también la hacemos en la práctica los independientes, los realengos, como nos mientan, los que queremos depender de nosotros mismos y de nuestros compatriotas, los que no podemos esperar por estatutos y leyes que nos autoricen, los que nos autorizamos a nosotros mismos, los que somos autores y actores de nuestro destino sin esperar por la aprobación del amo y el dictamen del subalterno colonial. Las elecciones se celebran todos los días en nuestra selección de herramientas libertarias. El plebiscito es uno cotidiano. La libertad es más calva que la oportunidad. Hay que agarrarla por donde se pueda, luego soltarla, ver a dónde llega. Desear lo mejor y trabajar hacia ello como si no tuviéramos la suerte de nuestro lado. Hermanados por una esperanza desesperada, una fe no ciega, sino con 4 pares de ojos vigilantes que miran arriba, abajo, a diestra y siniestra.
a sabiendas de que la meta es difícil. Y como dijo el poeta de quien en este año celebramos su centenario, Federico García Lorca, lo importante no es llegar, sino ir. Recuerdo de niño vitorear desde los balcones junto a familia y vecinos en Santurce el paso de automóviles solos o en caravanas enarbolando banderas de los partidos políticos y coreando consignas a viva voz. En la década del 40 del pasado siglo, lo que más me impresionó entonces, y todavía ahora, cuando lo confirmo por las fotos obtenidas en la red electrónica, son las escobas. Escobas atadas delante de las ruedas para barrer los clavos y tachuelas regadas en la carretera, para impedir que los votantes llegaran a tiempo a los colegios de votación, donde eran acuartelados para evitar interferencias y acoso. Colegios cerrados los llamaban. El votar entonces, si consideramos el calor y la incomodidad de esos días anteriores al aire acondicionado, era en sí un acto estoico. Si tomamos en cuenta que las primeras elecciones, en lo que seguimos llamando como un eufemismo notable y amnesia imperial, tiempos de España, lo que nos llevaría a mentar estos 118 años que siguen corriendo como tiempos de Estados Unidos. Aquellas elecciones se celebraron en 1809 en esta provincia española de ultramar para enviar diputados a la corte de Cádiz. Y aquí tenemos el cartel hecho por mi maestro Lorenzo Mar, homenajeando a Ramón Poder y Giral, nuestro primer delegado y vicepresidente de esa corte. Desde entonces, la historia del voto en Puerto Rico es cuando menos accidentada y cada vez con mayores y en apariencia diversas opciones, recibiendo apoyos financieros gubernamentales y privados de comprobada susceptibilidad a corrupción generalizada. El derecho al voto obstaculizado por las autoridades entronizadas en todo el mundo y más aún en las colonias. La lucha heroica superando limitaciones de raza, género, condición económica y alfabetización es traicionada en la actualidad por las astronómicas sumas de dinero requeridas por las campañas electorales. Las contribuciones a las mismas, tanto legales como ilegales, que luego le pasan la cuenta a los triunfadores en las urnas y pagadores en los puestos electorales. Falsa victoria la que se salda con traición, la que corrompe al elegido y favorece a quien cobra con crece la escalada al poder. Al escuchar a los dos únicos candidatos a la ilusión, que ni ellos mismos se creen, de gobernar la colonia certificada, pero que sí tienen garantizada la hueca victoria de estas pseudoelecciones por el vicio bipartidista que todavía padecemos, no he podido evitar ensayar algunas hipótesis que quiero compartir con ustedes abusando de su paciencia. He escuchado atentamente, aunque con notable esfuerzo, a Ricky Rosselló y a David Bernier. Ustedes saben a lo que me refiero. Digo con esfuerzo, porque además de las cantinfladas ingracias que se muerden la cola del líder del Partido Nuevo Progresista, su voz de timbre tan infantil como sus palabras, me dificultan prestarle atención. Otro tanto, por desgracia, me sucede con David Bernier, el líder del Partido Popular Democrático, cuya ahogada voz se hace mojado eco de su condición al tratar de nadar entre dos aguas y sin aliento. Óigame,
¿No será que ambos políticos buscan, sin encontrar, una voz? Porque, a fin de cuentas, no pueden o no tienen nada que decir. Intuyo que si tuvieran algo sustancial que proponer, la voz les respondería y no tendríamos audiencia que esforzarnos en entenderlos. Por otro lado, los demás contrincantes, aspirantes a lugartenientes de la colonia, conscientes de que no tienen la menor oportunidad de ser electos, hablan de sus proyectos, postulan alternativas que saben imposibles, aparentando creerse sus propios castillos en el aire, en su pretensión por ocupar una fortaleza de Santa Catalina, cuya única fuerza radica en su nombre. ¿Se lo creen ellos de verdad? ¿O mienten a sabiendas y somos todos cómplices de su autoengaño? No lo sabemos. Pero estas elecciones del 8 de noviembre de 2016 en Puerto Rico ya se celebraron en Washington, Distrito de Columbia, hace meses, sin que los boricuas emitiéramos una sola papeleta, sin rayar nosotros una sola cruz, salvo la que cargamos desde 1492, cuando nos la impusieron los españoles y la confirmaron los estadounidenses en 1898. La muy relativa y subordinadísima autonomía de Lela se la creyeron muchos al ser ratificada con la complicidad de la Organización de las Naciones Unidas en 1952. Pero ya, ni ellos mismos se la creen. Si algo positivo saldrá de este triste, a pesar de multicolor carnaval eleccionario, es el comienzo del fin del bipartidismo imperante. Alternativas, débiles aún, fuerzan a los únicos posibles ganadores a cortejar el voto útil mentado. Conmigo que no conté. Ni con los unos ni con los otros, ni con los malos ni con los peores. El camino a la libertad no está en las urnas. Libertad con Oscar López Rivera. Muchas gracias. Déjame recoger los pedazos de la tarjeta porque yo quiero hacer una obra de arte y con suerte a lo mejor la vendo. Espero que no sea ninguno de los candidatos. No creo. Bueno, y me parece esta charla, este despojo que yo me he hecho y que ha tenido tan buena recepción dada la bondad de este auditorio, no está completa sin que sea el motivo del comienzo de una conversación que puede comenzar aquí y que espero que continúe entre ustedes y entre quienes puedan cuestionar y buscar contestaciones difíciles siempre, pero que sí hay contestaciones. Yo creo en el conocimiento como arma, en el arte como instrumento, en las ciencias y las matemáticas como medios de crecimiento y validación a nuestro pueblo. Así que me gustaría, estoy dispuesto, yo tengo la buena o mala costumbre de contestar todas las preguntas que me hacen, no necesariamente con la verdad, pero prometo que ha de ser entretenido. Así que si hay alguien que quiere preguntar o hacer algún comentario, bienvenido. Pretendamos que este país es una democracia. Buenos días a todos y al distinguido
Invitado, bienvenido aquí a Mayagüez siempre. Muchas gracias. Uno de los argumentos que se utiliza para pedir que el voto de los puertorriqueños para los candidatos independientes y partidos no tradicionales es que esto sería un tipo de demostración, el equivalente a estar en la calle, protestando en contra del bipartidismo y lo establecido hasta el momento. Y sé que te has mencionado de que no es que usted condene eso, pero que usted, ante ese planteamiento, ¿qué es lo que usted pensaría si es una manera válida de presentar una protesta? O por el otro lado, se plantea también que lo que hace es darle validez al sistema que tenemos ahora. Muchas gracias. Bueno, trataré de contestar tu pregunta del modo más breve y justo posible. Como bien dice, hay muchos modos de luchar por la libertad y de hacerse valer. Y ese es uno, sin duda, de votar por candidatos independientes. Yo personalmente no lo hago porque creo que es un arma de doble filo y no quiero cortarme las manos porque las necesito para pintar y escribir un disparate. Pero, porque sí, es ambivalente porque si ejerces el voto, estás apoyando el sistema que lo propone, el cual ha demostrado llevarnos al fracaso. Pero también sé que es muy difícil en un país como el nuestro, que ha recibido un adoctrinamiento tan fuerte sobre el valor del voto, renunciar a él, aunque sepamos que no nos lleva a ningún lado. Yo, siendo artista y tratando de ser libre, tratando, ¿verdad? No necesariamente no lo es, soy el último en prohibir nada. Sin embargo, pues tengo, como todo el mundo, mis preferencias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenos días, Martorell. Buenas. Gracias por la charla y gracias por todo el arte que tradicionalmente nos das. Quiero brevemente sugerir lo siguiente, porque se lo sugería a algunos compañeros. ¿Qué te parece si luego del 8 de noviembre el Partido Independentista, que usualmente tiene como un poder de veto sobre muchas cosas, nos convocara a todo el independentismo, todas las fuerzas vivas de la independencia? Los que llaman los realengos. A todos, realengos y no realengos, incluyendo al Partido del Pueblo Trabajador y a los soberanistas, o sea, las fuerzas vivas que creemos en la independencia y en la soberanía de Puerto Rico, nos convoca a esa asamblea de estatus que se plantea a nivel de legislatura, pero no de legislatura, sino la que es de pueblo, ¿no? Para, de forma perpetua, por así decirlo. Perpetua quiere decir consistente y sin que nadie se quite, especialmente el Partido Independentista, para crear los elementos necesarios del plan de país. Al cabo de esa asamblea, nombrar los representantes de Puerto Rico, le podemos llamar embajadores, plenipotenciarios, para explicárselo al pueblo todo, para buscar apoyo de los partidos y movimientos en el mundo, de Latinoamérica, Cuba, Venezuela. Y ese apoyo, ir a reclamar la independencia de Puerto Rico, la soberanía, al Congreso norteamericano y también a la Junta esa, que es la que va a decidir todo en Puerto Rico. Es que se me antoja pensar que es una forma, en adición a esa que tú has planteado, que tú has mencionado muchas cosas, incluyendo lo de las minas, esas cosas, creo que es una forma de mover este asunto y te lo planteo, a ver si lo entendiste, que yo estoy seguro que lo entendiste. ¿Qué opinas sobre lo mismo? Lo entendí y me encantaría ser parte de esa asamblea de pueblo. Cuenta conmigo para ello, porque lo que hay que hacer es manifestarse. Y tú planteas algo que no es fácil, es la unidad
no solo de propósito, sino en la acción concertada. Esa probausa es difícil, porque hay, todo el mundo quiere ser cacique y nadie quiere ser indio. Pero sí, ese es un modo participativo ideal. ¿No? ¿Cuenta conmigo? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, buenos días. Como artista, yo he tenido la curiosidad cómo los artistas usan las herramientas de arte para describir sus situaciones políticas y ¿cómo se dice? Sus ideales, sí. Y jamás he visto a alguien usar como la letra como tal en la obra, que diciendo exactamente lo que piensa de la situación y cómo convertir la letra como obra como tal, como obra visual, pero también obra en sí. Y me da curiosidad ¿qué tú piensas de artistas que usan más bien el tema conceptual para dejar su idea y no presentarla como lo hace usted, con letras o con visuales o con su serigrafía arte? Claro. Pues, si te entiendo bien, tú hablas de los modos noveles de manifestación del arte, más cerca del conceptualismo, más alejado a la imagen tradicional como la conocemos y la letra y sus múltiples significados, si te entiendo bien. Bueno, eso sería parte, y es parte de una tradición viva, porque yo, como otros artistas que nos iniciamos en los talleres de gráfica del Instituto de Cultura con Omar Itufiño, entre otros, yo me considero hijo de esos maestros que me enseñaron unas herramientas, cómo utilizarlas, la imagen y la palabra, y fundirlas ambas en algo que yo he dado por llamar imalabra. Yo heredé eso, ¿verdad? Y lo he transformado, igual que otros artistas, en otros vocabularios y otros modos. De hecho, inicialmente eso viene por la necesidad que tenemos los artistas, que somos puertorriqueños, de expresar nuestro sentir no de un solo modo, sino de un modo reiterativo, tanto en imagen como en palabra, buscando nuevos significados y vehículos de comunicación con la gente que es el destino de nuestro trabajo. Y nuevas generaciones han buscado y encontrado otros instrumentos, entre ellos yo, porque a mí llegó el momento que no me era suficiente ni pintar ni grabar, sino que pues me metí a hacer instalaciones, performances, hago teatro, trabajo en la televisión, en la radio, en los periódicos del país, porque mi móvil y el móvil de mis maestros desde un principio fue la comunicación, la expresión en razón de la comunicación y por supuesto con el vehículo del arte, que quiere decir un ingrediente de belleza, sea cual fuera, porque esa palabra cabe muchas cosas variantes y contradictorias, para hacerlo más asequible, más comunicable. Todos los instrumentos son válidos. No hay que inhibirse de ninguno. Y no solamente los nuevos tiempos traen nuevas tecnologías, como es el internet, como son los medios tridimensionales, tantas cosas. Todo es un vehículo posible. Y si estamos hablando de libertad, si estamos buscando libertad para nuestro país, comienza por la libertad individual de expresión y obtener de todo lo que podamos agarrar, apropiárnoslo para hacerlo nuestro y devolverlo enriquecido, y en razón de una comunicación cuestionadora. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias.
¿Alguna otra pregunta, comentario, por favor? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido lo mejor que probablemente nos ha pasado. Lo mejor que me ha pasado en este recinto ya por varios años. Así que muchas gracias. Es un verdadero honor. Usted defiende y nos invita a defender el gozo. Yo creo que eso es bien importante. Yo creo en eso sobre todas las cosas. El placer de hacer. Ese que se nos ha sido negado en gran medida por una dependencia malsana. De acuerdo. Y estaba pensando mientras lo escuchaba en qué tal si defendemos el placer de perder, pensando en las elecciones y en y en los siglos que llevamos perdiendo en el país, ¿verdad? En una economía capitalista se supone, esa es la derrota y lo menos que debe generar es gozo o placer. La pérdida es lo peor que te puede pasar, ¿no? Es la negación de tu gestión, etcétera. Pero ¿qué tal si no habrá potencia política en darle la vuelta a eso y de hecho defender como fuente de gozo y de dignidad? Que si el mundo está organizado como está, pues yo prefiero perder en ese mundo todas las veces. Si te entiendo bien, y comparto tu idea con un leve vuelta de tuerca, que para mí es importante, una tuerca bien engrasada, es que en todo arte y toda gestión pública o privada humana hay unos elementos de pérdida y de ganancia. En la elaboración de un cuadro, por ejemplo, para llevarlo a mi territorio más inmediato, a veces yo estoy trabajando un cuadro y llega un momento en que me doy cuenta que eso no va para ningún lado. Agarro un trapo, lo mojo con aguarrá y lo borro, lo destruyo. En ese borrón surge muchas veces una imagen involuntaria, fruto de la destrucción y la pérdida, donde aparece un nuevo sentido, un camino inexplorado que uno jamás hubiera pensado si no hubiera sido por la destrucción previa que lo provoca. Ese es un momento de un enorme placer. Es el que viene fruto de la derrota no aceptada, absolutamente. Yo me niego a aceptar la derrota absoluta. Yo creo en los obstáculos, creo, sí, en perder para rehacer, para retomar el camino y crear nuevamente. Es cuestión de naturaleza. No lo presento como fórmula, ni mucho menos. A mí me funciona porque si no yo pues caería muerto. Y voy a caer muerto de todos modos, pero que sea gozando. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor? Saludos, Antonio, gracias por habernos dado esta mágica presentación. Yo entiendo que todas las crisis y todos los problemas nos dan la oportunidad de crecer, de ser mejores personas, ser más grandes. Y pues estos problemas, estos tropiezos, como lo que estamos ahora, es el mejor momento para unirnos y echar para adelante como pueblo. Y entonces le iba a comentar cómo usted ve el cine como arma de concientización, porque en muchos países, por ejemplo en Argentina, que crearon en los tiempos de dictadura documentales bien intensos, bien para que lo que querían era crear conciencia en el pueblo, en cómo vivían la gente, los pobres. Por ejemplo, hay uno que se llama Tiré 10 de Fernando Birri, que 10 lo que presentaba era niños corriendo al lado del tren, pidiendo centavos. Y pues, ¿cómo usted ve el cine hoy día en Puerto Rico, que está tan atrás
El cine no está atrás, el cine está más adelante de lo que nunca ha estado, igual que todas las artes del país. No me detuve a hacer una enumeración pormenorizada, pero una de las cosas que me alienta es que el cine y la arquitectura quizás son las dos artes más difíciles, porque son artes que también son empresas, son industrias y necesitan unos dineros que, por ejemplo, yo agarro un pedazo de papel y un carbón y hago un dibujo, no tengo que pedirle prestado a nadie para eso. Pero el cine y la arquitectura necesitan unos clientes, necesitan unos fondos, son empresas. Y mis respetos, lo que se está haciendo en el cine en Puerto Rico ahora, al igual que en la danza, el teatro, la literatura, todo. Este es el mejor momento que ha vivido en este país del cual yo tenga memoria, y yo tengo bastante buena memoria. Claro, hay que también tener bien consciente que ese florecimiento actual de las artes y la ciencia y la agricultura y todo, viene porque hay una tradición bien forjada. Tenemos ya más de un siglo de continuidad, además de unos gigantes solitarios a través de los siglos que han hecho cosas maravillosas. Pero este país goza ahora mismo de una tradición extraordinaria que está dando unos frutos tan diversos, tan ricos. Y cuando hablo de este país, estoy hablando también de la diáspora, porque no se puede hablar ya de Puerto Rico sin hablar de nuestra diáspora. Más de la mitad de los nuestros están allá. Y están allá, pero están con nosotros. Y nosotros estamos con ellos. Y lo que ellos hacen es nuestro, lo que nosotros hacemos es de ellos. Y hay que tener plena conciencia de que hay un mar que no nos separa, el mar nos une, si sabemos verlo así. Gracias. ¿Algún otro pregunta o comentario? Porque si no nos vamos a beber y a comer, que es otro modo de gozar. Solamente para darle las gracias a Toño Martorell, un fuerte aplauso, gracias por estar en nuestro